Son las 10, 4 minutos. ¿Este es el gobierno de la tarde o el de la mañana? Este es el de la mañana. El Y el rumbo del país. Este es el rumbo del país. El rumbo de la El rumbo mañana de la del mañana. país y Allende los Mares, Domingo. Allende los Mares. Sí, señor. Los otros estaban en la casa vieja, ¿verdad? ¿Eh? Los otros estaban en la casa vieja. Yo no sé. Mira, quién estaba en la tenemos casa a vieja. Nelson Espinal. Él es abogado, analista político, sobre todo especialista en análisis de política internacional y de eventos internacionales. Bienvenido, Nelson. Buenos días. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Hoy, martes 17 de agosto, un momento estelar de la historia de la humanidad, con eventos realmente que nos han tocado desde Afganistán hasta Haití. Hay mucho que conversar, a un año de un cambio. Bueno, aquí estamos a la orden y gracias por la invitación, de verdad. Gracias a ti, Nelson. Excelente. Tú has tratado 3 temas que son los vocales para esta conversación. Vamos a comenzar Haití, Afganistán y después gobierno en su primer año de gestión. Bueno, empezando por Haití, quiero decir que el gobierno de la administración del presidente Luis Abinader lo ha tratado muy bien, firme con los principios de soberanía, firme con los principios de independencia, solidario con lo humanitario. Y a la vez cuando la crisis, cuando el magnicidio habló de auspiciar diálogo, no de que nosotros auspiciemos diálogo, sino de que se auspicie un diálogo por la comunidad internacional, que son los verdaderos responsables de este proceso de Haití, no nosotros, no nosotros. Por eso aprovecho y felicito las decisiones tomadas por este gobierno. Nelson, discúlpame, la repercusión de lo que ocurre en Haití, ya en el ámbito de fenómenos atmosféricos, como en el ámbito de los temas políticos e institucionales, ¿cómo repercute en la República Dominicana? Totalmente. Para comenzar, las negociaciones que llevaba a cabo la Cancillería Dominicana con autoridades haitianas, con la Cancillería haitiana, están detenidas por la ausencia de autoridades. Permíteme apagar esto, por favor. Un segundito, por favor. Sí, estamos en vivo a través de la plataforma. Además de detener las negociaciones, la capacidad de interacción política, interinstitucional, internacional, se hace más difícil ante la ausencia de estructuras y orden constitucional en Haití. La inversión y las inversiones nuestras en Haití, de nuestros empresarios, se hace peligrosa, lo que aumenta el costo de la gerencia. Tener que sacar de pronto vía helicóptero, vía avión, a funcionarios dominicanos, a gerentes, ingenieros que están trabajando allí, aumenta los costos gerenciales. Cuarto elemento, perdón, el peligro permanente de un Estado diluido, diluido y fallido, porque eso es una tesis que se ha discutido mucho, pero es un Estado fallido. Hace más vulnerable nuestra frontera, hace más vulnerable nuestro país. Por eso hace también que tengamos que invertir más recursos militares, logísticos, de inteligencia, económicos, en proteger la frontera. O sea, todos esos elementos hacen que tener un vecino como el que tenemos nos hace a nosotros invertir más y tener un cuidado enorme. Totalmente, totalmente. Nelson, yo he estado proponiendo que ante la gravedad de la situación haitiana y ante la convicción de que no hay solución basada en ellos mismos, en lo inmediato, la República Dominicana debía tener un departamento en las relaciones exteriores dedicado a promover la cooperación y la atención sobre Haití, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas. Es decir, como nosotros somos los que pagamos las consecuencias, debemos hacer el esfuerzo mayor porque Haití merezca una atención y una solidaridad que no tiene hoy. ¿Qué tú crees de eso? Sí, es una especie de diplomacia especializada en ese sentido, así como existe la diplomacia de la vacuna, etcétera. Sí, sí, debe haber eso, y debe haber eso muy vinculado con la inversión económica, Fabra.
de ver eso, porque la frontera dominico-haitiana no solamente se fortalece con aspectos logísticos, militares y de muros, sino de inversión empresarial que detenga el flujo migratorio, que los haitianos quieran quedarse en esa área a Una trabajar. cadena de zona franca en la frontera diría mucho por la paz entre nosotros. Totalmente, 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 con una verdadera decisión política, económica, empresarial, de carácter binacional, donde esa ola migratoria se detenga allí y que no se detenga exclusivamente por un muro, señores. No estoy criticando el muro, estoy diciendo además del muro, porque lo quiero decir con toda honestidad. Hace 10 años ese muro me hacía ruido a mí por mis convicciones políticas, por mi visión por mi cosmovisión de la vida. Pero yo pude entender y yo pude comprender la necesidad de él. Yo lo pude entender, lo digo con toda honestidad. Y se lo dije incluso a Pelegrín Castillo, persona con que somos buenos amigos, pero no comulgamos en nuestras ideas. Se lo dije, no, mira, lo reconozco, me equivoqué. Yo no oficiaba nunca este mundo, pero la realidad se me impuso y se lo he dicho a él, lo he dicho en otros espacios, y estoy aprovechando este momento para decirlo. Y creo que esta es la visión que nosotros, los que queremos nuestro país y lo que pensamos por nuestro país, debemos ser capaces de revisar nuestras ideas. Las ideas no deben ser fijas y la realidad a veces impone cambios de opiniones, cambios de criterios. Lo que no debe ser es que haya exclusión, lo que no debe ser es que haya racismo. Lo que no debe ser es que haya, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Eso no, eso jamás. Pero sí, lamentablemente, tenemos que tener una política muy firme de soberanía e independencia. Leí una frase hace unos años que viene al caso, queridos amigos. Decía, era un libro creo que de un pensador hindú que se llama Rumi. Si un hermano te pide que lo acompañe una milla, acompáñalo dos, pero que no te retrase. Nosotros podemos acompañar y apoyar al pueblo haitiano, pero no podemos retrasarnos por el pueblo haitiano. Bien. Bien. Nelson, quedan dos aspectos puntuales, por favor, rapidito. Lo que tiene que ver con Afganistán y la situación que se está viviendo en el día de hoy, iniciada este fin de semana, y luego tu análisis de gestión del PRM. Sí, mira, lo de Afganistán es triste, lo que está sucediendo es penoso, quedará en la historia marcada lo que estamos viendo en la prensa, en televisión, en las redes digitales, cómo estos hombres y mujeres afganos están huyendo por la entrada de esta gente, de los talibanes, y cómo los Estados Unidos invirtió trillones de dólares para nada. Durante 20 años. 20 años, una invasión que solo produjo para solo articular intereses económicos, igual que en Irak, hay que decirlo. Son de esos fallos que se vieron en aquel entonces, que criticamos en aquel entonces y que tienen consecuencias en el presente. Segundo elemento, hay que decirlo, la salida de los Estados Unidos hacia de Afganistán obedece a un pacto realizado por el gobierno de Donald Trump y que la gestión le tocó a este gobierno de Biden y fue mal gestionada debido a una verdadera colapso de los servicios de inteligencia norteamericanos en Afganistán. Esto se esperaba que era en 2 o 3 meses iban a entrar esta gente y fue inminente. El presidente afgano salió corriendo, huyó. Esto es un fracaso de la inteligencia norteamericana en lo inmediato. Te dije ahí rápido lo estructural y lo coyuntural. Y frente al gobierno del presidente Luis Abinader, creo que hay un saldo positivo. Recordemos que es el primer gobierno de la historia de la República, de 1844 a la fecha, democrático, que gobierna en estado de excepción desde el primer día, gestionando una crisis nacional y mundial de carácter sanitario y de carácter
y de carácter económica, habría que empezar a evaluar el gobierno literalmente a partir de hoy. Ya cómo va a estar, no es que ha terminado la crisis, atención, por favor, la crisis no ha terminado, una crisis heredada. Y decía yo que en un artículo, un análisis que había escrito para la prensa, que este grupo sociopolítico llamado PRD-PRM, que ha ido al poder en varias ocasiones, en el 62 con Juan Bosch, en el 78 con Antonio. Y don Salvador en el 82, con don Hipólito en el 2000 y ahora con Luis. Este grupo sociopolítico del cual tengo vínculos por mi padre muy íntimos, mi padre fue senador del 63, senador constitucionalista, y ese grupo político siempre ha gobernado en momentos de crisis o heredando una crisis. Lo hizo Juan Bosch en el 63, la crisis post-tiranicidio, post-ajusticiamiento, la crisis de la economía del postre del 75, que venía colapsando, que venía cayendo del 75, 76. Don Antonio tiene que enfrentar la crisis política que heredó, la situación política difícil, lo manejó muy bien, con mucha prudencia. La crisis de la economía en el postre, el padre Alemán, con su demanda inducida, no tuvo éxito, y estalla en el 84 con la firma del Fondo Monetario Internacional, con la poblada del 84. Sí. Tercer tiempo es la crisis bancaria que le estalla en la cara al gobierno de Hipólito Mejía en el 2003. Una crisis que llevaba 10 años. En este momento, una crisis mundial hereda este mismo grupo sociopolítico. Es lo que se llama análisis sistémico de la historia, lo que estoy hablando. Entonces, eso hay que verlo, hay que entenderlo. Y la clave para la gestión de este gobierno son varias. Número uno, unidad interna, unidad gobierno, partido de gobierno, PRM, sublegisladores. Eso es esencial, la unidad interna. Segundo elemento, una capacidad de concertación social importante, concertación política con todos los sectores. Y digo todos los sectores. En lo que llamamos en negociación política y diálogo democrático, existe lo que se llama el triángulo de influencia, el triángulo de satisfacción de reformas políticas, que son las élites políticas y económicas arriba, los grupos y las capas medias, sociedad civil, medios de comunicación, líderes de opinión, universidades y la base de la sociedad. La construcción de consenso se da en los tres medios. Los retos de construcción de consenso de este gobierno a partir de ahora son extraordinarios, porque la necesidad de reformas económicas es la urgencia, pero la necesidad de reformas institucionales es la bandera del cambio. La bandera del cambio se inicia en enero del 2017 con Marcha Verde, se moviliza, no que se inicie, se moviliza en la sociedad dominicana, y es ante la necesidad primero de ese Ministerio Público Independiente, pero ese Ministerio Público Independiente tiene que pasar por un Ministerio Público Independiente vía Constitución de la República, vía leyes que le den la autonomía presupuestaria. Hoy es gracias a la voluntad política del presidente, pero no podemos seguir dependiendo como nación que la voluntad política del 2024, de 2028 cambie y este Ministerio Público y cualquier ministerio público se ponga al servicio de las autoridades de turno. Entonces, hay reformas institucionales que hacer importantes que son la base del cambio democrático que aspira nuestro país. Así es. Gracias, Nelson. Muchísimas gracias. Un placer, jóvenes. Rumbo de la mañana.